Es que justamente en este video que subí al canal estaba yo haciendo una crítica entre constructiva y un poco enfocado a cómo te estaban atacando. Y digo atacando porque vamos a ir entrando de lleno a esta pequeña experiencia que te toca con el hijo de Blue Demon Jr. Es normal que cuando un creador de contenido empieza a entrar de lleno a, valga la redundancia, a crear contenido, a tener entrevistas con ciertas personalidades, exista un cierto nerviosismo. Eso es normal, es normal. Y hay personas, y se me hizo de muy mala forma o actitud el cómo te atacaron, ¿sabes? El cómo te empezaron a bombardear. Se vale que también uno tenga nervios y de repente las ideas no salen en el momento y luego interiormente uno se siente mal y dices, sí, no hice lo mejor, pero estás comenzando, son experiencias, pero qué mejor que tú nos cuentes esa anécdota con el hijo de Blue Demon Jr. ¿Cómo fue que se dio esa entrevista? ¿Cuánto tiempo te tardaste para poderla grabar? ¿Hubo un previo antes de realizar esa entrevista? ¿Y qué pasó después de que se acabe esa entrevista? Mira, yo creo que sí te va a gustar por ahí un poquito la historia de cómo se dio. Primero nos conocimos el día del Meet and Greet del Santo, porque sus tiendas están como a 6 cuadras una de la otra. Entonces yo ese día iba caminando hacia la tienda del Santo y pasé por la tienda de Blue y la persona me vio la máscara, la que trabajaba en la tienda de Blue, y me dijo, oye, está muy padre tu máscara, ¿es luchador? Y le dije, no, me dedico a hacer entrevistas de lucha libre y contenido de lucha libre. Me dijo, oye, qué padre, va a venir Blue en 15 minutos, ¿no te quieres esperar y lo entrevistas? Y yo dije, ah, pues, de lujo, el santo está llenísimo, me voy a tardar la vida, mejor me quedo aquí a esperar a Blue. Ok. Ya llegó Blue Demon, se juntó la gente, como unas 50 personas, se sacó la foto y me esperé hasta el final. Le pedí que si la podía hacer una entrevista muy rápida y, y ya, la sacamos, nos llevamos bien en el momento, se quedó el contacto de, estoy a punto de iniciar un proyecto de grabar un podcast, me gustaría ver si se pudiese que viniera usted al podcast. Y me dijo, mira, voy a abrir mi galería de arte otra vez porque la primera creo que tuvo un incidente y se quemó, la vamos a reaperturar y una vez que esté establecida, nos ponemos de acuerdo para que vengas y grabemos ahí y sirve que le demos un poco de publicidad a la galería de arte. Y le dije, perfecto. Pasaron, yo creo que alrededor de un mes y medio, y que estuvimos ahí insistiendo, ¿no? De cómo va la galería, Ujú. ya, manas, ¿cómo va? Ya, ya. Hasta que se cuadró una fecha y llegó el día, ¿no? Ya era el día de la entrevista, quedamos a las 4:30, llego yo a las 4, y pues los de la galería fueron muy buena onda, todos nos pusieron todo para que el set quedara padre. O sea, nos dijeron, tú dime dónde quieres las cosas y nosotros te las ponemos para que quede bien. Entonces ya me ayudaron a organizar. Blue Demon habrá llegado yo como 5:30 y llegó un poco apresurado. O sea, sí traía como un poco de prisa yo, porque se le había hecho tarde, ya se le había empezado a juntar la chamba del día, normal. Es que justamente esa era una de las situaciones que yo digo en esta pequeña crítica que subo. Yo creo que traía un mal día o inclusive venía con tiempo encima. Por eso es que de repente su actitud se siente como muy acelerado, así como de que ya vamos a terminar, ¿no? Pero bueno, síguenos contando. Sí, un poquito yo también la sentí de esa manera, pero bueno, él llega a la entrevista. Y ya se sienta, yo siempre con las personas que vienen, me gusta platicar con ellos, aunque son unos 10 minutitos, 5 minutos, aunque sea, pero como para empezar a aflojar la situación con el entrevistado, ¿no? O sea, sentirnos en confianza los dos, conocernos Claro. más. Y como tú ahorita que empezamos me dices, oye, esto va a tratar de esto, yo siempre, como volvemos a lo mismo, no quiero generar polémicas con los luchadores, les digo, mira, traigo estas 15 preguntas. Supuestamente me voy sobre este camino. Obviamente me gustaría que viera más como una plática. Entonces, no sé qué tan abierto estés a que podamos salirnos un poco del guión. Y pues revísalas. Si hay alguna pregunta que no te guste, la borramos. Yo, yo ahí, eso es con todos, ¿no? Yo me acuerdo que con Silver lo hicimos de esa manera y me dijo, siento que esta pregunta no va a aprender, ¿por qué no mejor te platico de esto que pasó este día, ¿no? Entonces ya ahí el entrevistado está poniendo de su parte como para que se dé una muy buena plática. Y en esta, Blue me dice, ¿sabes qué? No me las enseñes, yo sobre la marcha te digo si algo no me parece.
Ok. Tener tanta experiencia me puso como en el, puta, no sé si algo no le vaya a parecer. Yo desde ahí como que ya algo me vibraba que no iba a salir al 100. Pero bueno, dije, ya estamos aquí, vamos a sacarla. Paso al baño y justo en ese momento se habían ido a comer todos los de la galería y que se nos mete un fan No. haciendo el baño y escucho que le preguntan a mi camarógrafo, oye, disculpa, ¿sabes si esta es la tienda de... No manches, Blue, no manches, Blue, ¿estás aquí? O sea, como que era una persona que no tenía fans de encontrarse a Blue Demon, solo quería saber Claro. que era la tienda de Blue Demon. Entonces, pues como que Blue Demon se molesta de que se nos metieron hasta el segundo piso. Él dice, no, no, usted no puede estar aquí. Muchas gracias por venir, pero por favor retírese que estamos ocupados, ¿no? Entonces ya lo corrieron de la tienda y sí, el señor como que sí medio lo regañó. Y desde ahí me puse más nervioso porque dije, güey, siento que no trae tan buena actitud el día de hoy. Es que se ve, no hay como buscar el hilo negro, Trueno. La neta se ve, se siente en la O actitud sea, este tiene la hora, señor. ¿no? De la entrevista, o sea, sí se... Sí, claro. El lenguaje corporal es así como de, ajá, ¿qué más me vas a preguntar? No, pues sí, es blanco. O sea, se nota. Claro, claro. O sea, yo ahí la verdad lo que quería era como, o sea, sí traía las preguntas de siempre, no todas, pues quiero aclarar, porque mucha gente dice, es que ibas muy mal preparado. No es que no traía todas así. El problema es que yo hago contenido, mi concepto sí es que la gente de la lucha libre me conozca, pero mi proyección del trueno es que llegue a gente que no conoce al 100% la lucha libre. O sea, Claro. tengo un público, pues más, que no conoce muchas veces la lucha libre, que son de otros, sociedades, de otro tipo de ambientes también, y me gusta que cada vez por el contenido se acercan y me dicen, oye, por ti empecé a ver la lucha libre y ahora me gusta mucho. Entonces, cuando él me dice, no me das las mismas, o sea, porque él hice la primera pregunta, nada más le dije, oye, para la gente que no te conozca un poquito, cuéntanos un poco cómo es crecer en una casa con una de las leyendas más grandes de la lucha libre a la par que el Santo, ¿no? Y desde ahí me cortó la entrevista y me dijo, mira, si me vas a hacer las mismas preguntas de siempre, mejor no la vamos a hacer. Si traes unas preguntas más padres, la hacemos otro día con todo gusto. Y dije, güey, no mames, ¿qué hago? Pues dije, pues me la saco de donde caiga, ¿no? Pero yo ya traía la intriga de decir, güey, no sé si la próxima pregunta no le vaya a gustar. Entonces yo ya de ahí empecé el nerviosismo y sí tengo que admitir que no estaba preparado para improvisar en una situación así, Pero de profesionalismo, ¿no? cuando tú notas que él ya te puso la barrera, obviamente sí dices, ¿qué voy a improvisar? ¿Qué le voy a preguntar? Pero yo creo que hiciste una muy buena pregunta, inclusive hasta yo la hubiera hecho de arranque, porque justamente es bueno que de repente, valga la redundancia, le preguntes a alguien, oye, cuéntanos para que la gente que no está tan familiarizada con la lucha libre, pues sepa qué onda, ¿no? Y para estas personas piensan, o sea, ¿cómo me dices que no están familiarizadas? Pues que no sabes quién fue mi papá, no sabes quién soy yo. Entonces como que el grado de ego empieza a subir y pierdes piso. Pues sí, o sea, yo ahí sí no podría decirte qué habrá pasado por su mente, pero sí siento como el tema de decir, yo creo que así esa pregunta te la hayan hecho 1000 veces, siempre va a existir una persona en el mundo que no sabe quién eres. Claro. Entonces, siempre es bueno darle una recapitulada rápida, aunque sea una pasadita a tu libro para ver quién eres, ¿no? O sea, una leída de 5 minutos. O sea, yo lo que quería era empezar a, como no hubo esa plática, como que se empezara a alivianar la entrevista desde Sí, rompes el hielo con una pregunta básica. básica, exacto. Ya sobre la marcha y escuchando lo que él fuera diciendo, yo ya podía jalar los cables de donde yo quisiera. Porque, digamos, ahorita que hicimos la entrevista con Princesa Azul, así se dio. Nunca vi las preguntas, me fui medio acordando, pero más bien me fui sobre lo que ella decía y quedó una entrevista padrísima. Pero ahí sí creo que yo dije, no puedo dejar ir esta entrevista. O sea, es la entrevista más grande que voy a tener ahorita para el podcast. En ese momento, la verdad, las puertas estaban muy cerradas. O sea, creo que como el podcast era muy nuevo, nadie me quería dar ese bono. Y al yo tener esa entrevista con Blue, se abrieron todas las puertas. Ujú. Entonces yo ahorita, la verdad, sí me siento, o sea, la entrevista se fue dando de una manera complicada. Llegó un punto que te voy a ser 100% sincero, me ahogué. O sea, creo que a los 20 minutos ya dije, no puedo más, güey, me la estoy pasando bien incómodo yo, o sea, Sí. o sea, no estoy sabiendo sacar las preguntas. El señor pregunta tras pregunta.
siento que se están molestando más porque no vengo preparado y no están haciendo buenas preguntas. Entonces dije, creo que la voy a cortar ahorita, a ver si se aliviana un poco y la retomamos, y si no, que ahí se quede, ¿sabes? Sí, justo porque dentro de esa entrevista que haces mencionas que vamos a hacer una pausa. ¿Y justamente es esa pausa a la que te refieres? Sí, 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 sí. O sea, yo necesitaba respirar, alivianarme, y ya le digo cómo la ve, cómo la está sintiendo, y me dice, bien, bien, solo ya vamos a apurarnos un poquito porque ya se me está haciendo tarde. Y dije, ok. Ahí, ahí mi camarógrafo, nos conocemos muy bien, mi camarógrafo y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, y como que sí notó mi expresión de decir, ¿qué hacemos, güey, no? Sí. Entonces, volvemos a reanudar con una pregunta, porque él me dijo, hazle esta pregunta y ya vamos viendo. Y ya él, o sea, la neta, él empezó a hacerle preguntas a Blue también para como alivianar la entrevista, y se empezó a volver una plática como de tres personas. Y ahí Blue empezó a alivianarse un montón, ya empezó a platicar con nosotros, empezó a ser un poco más carismático, a querer platicar un poco más de historias, a responder las preguntas, aunque eran unas preguntas tal vez no tan innovadoras, ya quería platicar un poco más. Entonces esa pausa ayudó mucho a que sí empezara a conectar un poco más el equipo y sacar una buena entrevista. Y digo, yo creo que la parte que todos estaban esperando es qué pasó cuando él me dice que no respetó la máscara, ¿no? Sí, esa es una de las grandes boom. Fíjate que yo nunca había visto una entrevista con un luchador, llámese quien sea, y se haya puesto tan, entre comillas, agresivo, grosero o entre casi, casi encararte. Quizás como que se le olvidó que tú eres un creador de contenido y realmente no eres un luchador, porque esa es la realidad, no eres un luchador. Te pones esa máscara justamente para generar ese morbo y para crear un contenido enfocado a la lucha libre. No nos vayamos tan lejos. Aquí tenemos al Potro de Acero, el cual pues viene de familia de lucha libre o está rodeado de gente de lucha libre, no es luchador y trae una máscara y no pasa nada. Se crea una polémica de las cosas buenas, cosas malas, etcétera, y luego vienes tú. Yo, siéndote muy sincero y muy comentario personal, siento que no la regaste, hermano. Simplemente cuando alguien se siente superior que los demás, pasan estas situaciones. Pero bueno, aterrizando el punto, llega este momento incómodo, perdón, en donde ya te cuestiona sobre, llegas sin máscara, no respetas la máscara, te presentaste con un nombre que no es el que actualmente conocemos. ¿Cómo fue esa sensación cuando ya te empieza a atacar? ¿Tú lo sentiste como un regaño, como ataques? O sea, creo que en el momento me empecé a sentir como bombardeado, no te voy a mentir, o sea, sí empecé a sentir como ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué la entrevista se está dando de esta manera? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué le he hecho que no ha querido entrar como en la plática, no ha querido darse, y ahora estamos entrando en un tema ya de mi persona fuera de la cámara, ¿no? O sea, ya dije, o sea, ahora resulta que yo no puedo llegar y presentarme sin máscara, ¿sabes? O sea, a mí eso me hace cuestionarme mucho, porque no solo es Blue Demon, ¿eh? O sea, son muchos luchadores los que me han dicho, o que se han puesto en un plan pesado en el decir, ¿por qué traes máscara? Sí, Yo digo, ¿por qué a uno que es un creador de contenido pequeño te critican el traer una máscara, pero sea el escorpión dorado que todo el mundo lo conoce sin máscara, no existe un problema? claro. Claro, pues porque es un creador de contenido que es mucho más grande que muchos luchadores, y no les importa esa parte, ¿no? Entonces les abren la puerta para ese tipo de entrevistas porque saben que la publicidad va a ser mucho mejor. Sí, Sentí que me lo empezó a dar como un regaño. En el momento de la entrevista, la verdad, yo sí me fui muy sacado de onda. O sea, yo cuando me fui ya a mi casa, en el coche yo venía pensando no puedo creer que hice una entrevista tan mala en la entrevista más grande que tenía que hacer, ¿no? oye, ahí te interrumpo. Cuando se acaba la entrevista, si se corte, chao, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se paran normal, se despiden normal, te dice algo más, te vuelve a sermonear? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, o sea, termina la entrevista y muy amablemente me dice, mira, porque, ¿viste la entrevista hasta el final? Sí, sí, claro. Yo le pedí el El consejo. hijo me podías dar, ¿no? Creo que él lo tomó esa parte como de un lado muy humilde de mi parte, el decir, mira, creo que no fue lo mejor
que pude hacer el día de hoy, pero ¿qué puedo hacer para crecer, no? O sea, tú que ya has vivido tantas cosas, ¿qué puedo hacer yo para seguir creciendo? La verdad es que Blue Demon fue muy amable ya al corte de la cámara. Me dice, yo no te estoy diciendo todo esto por mala onda. Te cuento todo esto porque vas a tener que crecer y te vas a ir topando con personas aún más complicadas en este medio. Entonces, tienes que curtirte y la verdad, cuidar tu personalidad va a ser crucial. Entonces, yo la verdad sí le doy las gracias, primero que nada por haberme recibido ese día en la entrevista, porque muchos luchadores hasta más pequeños no me querían dar la entrevista y él, siendo la persona que es, me dio la entrevista y agradezco mucho el tomarse el tiempo de ir a platicar con nosotros. Y la verdad es que tomo muy bien el consejo que me diga que tengo que cuidar mi identidad, porque creo que sí es cierto. O sea, creo que si estoy teniendo un personaje enmascarado es para pues guardar una incógnita, ¿no? Entonces, yo sí me voy a ir bajo su consejo de yo voy a cuidar mi personaje y nadie más me va a volver a conocer sin máscara más allá de él ese día. ¿O algún sector de cuates que tú consideres que te pueden ver sin máscara? Y lucha libre. O sea, en medio de la lucha libre no voy a volver a pisar una arena sin la máscara o en ese tipo de ambientes, ¿no? O sea, sí estoy dispuesto a tomar el papel del Trono Chávez de lleno en el tema del mundo de la lucha libre. Oye, Fue amable, se pidió bien y me dijo, sigue echando ganas y cuando tú estés más listo, le volvemos a dar una vuelta. o sea, cuando tú estés más listo, literal así te dijo. O sea, cuando tú hayas mejorado, porque yo le dije que yo no me sentía al nivel de la entrevista. O sea, terminando la entrevista, yo le digo, oiga, señor, muchas gracias, le pido una disculpa porque creo que no estuve al nivel de la entrevista. Y ya fue que me dijo, no, tienes que seguir creciendo. Yo fui así contigo porque te vas a topar con personalidades más difíciles en este medio, pero más adelante le podemos dar otra vuelta si te sientes más listo. Eso fue lo que me dijo Si textualmente. te sientes más listo, o sea, entre líneas te está diciendo otra cosa, hermano. Yo lo tomé como, o sea, no, es que la verdad no estaba tan preparado, ¿sabes? Son un buen entrevistador. O sea, es como si yo ahorita contigo me empiezo a poner de un plan pesado, ¿no? Ujú. Tú seguramente con los años que traes de trayectoria vas a saber cómo llevar la entrevista por ese lado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso siento que fue lo que pasó el día de esa entrevista. Me faltó el saber improvisar y no Ok. el estar nervioso a la hora de la entrevista. Entonces, por ese lado, sí siento que yo tuve que haber dado una mejor parte de mí para sacar una mejor entrevista. Oye, y cuando... Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Yo no volveré a tomar una entrevista con él hasta que no sienta que ya he estado en varias entrevistas y que ya empiezo a dominar lo que es hacer una entrevista, porque creo que yo no lo vi desde un punto de decir, es que creo que lo tomé muy a la ligera, ¿sabes? Creo que fue pues nos sentamos, platicamos, llevo mis preguntas y listo, ¿no? Y ahora me he dado cuenta que no, o sea, que hay cosas que no van a salir como tú quieres, o preguntas que a la gente no le van a parecer, o situaciones que tú no sabes si el señor tenga un mal día, si trae algún problema familiar, ese tipo, y saber conectar con el entrevistado en el mood que esté él, ¿no? Entonces, sí quiero prepararme un poco más para volver a darle una vuelta a esa y quitarme la espina de esa entrevista en algún momento. Oye, cuando hacen esa pausa, ese corte comercial, te acercas al cámara, el cámara, ¿cómo se llama? El camarógrafo, ¿Santiago? No. Guillermo. Guillermo. Cuando Guillermo, nota que se van como a un pequeño corte, se acerca, te aborda, ¿qué te dice? ¿Te aconseja para que te avientes otras preguntas más relax? ¿O él te pide algún tipo de autorización para poder también incluirse en la plática? No, eso sucedió durante la entrevista. O sea, sí, cortamos y Blue me saca su teléfono como para ver algunos pendientes que traía, yo creo. Y mi camarógrafo me dice, oye, relájate, no estás escuchando a Blue. O sea, y es que eso sí era cierto. O sea, yo al ponerme nervioso, le hacía una pregunta y en lo que él estaba contestando, yo ya estaba pensando que otra pregunta podía estar bien colocada, pero sin escucharlo, simplemente yo sacando pues pregunta tras pregunta, ¿no? Y eso fue lo que no me gustó de la entrevista, que no le di esa recurrencia, porque hay un momento donde nos platicar lo difícil que era entrar a WWE en ese entonces, porque era un tema de mucho racismo, que si no,
que si no eras estadounidense o tenías la corpulencia que ellos necesitaban, ya de entrada te decían que no. Entonces, yo ahí pude haber cortado mucha tela de esa parte de la entrevista, pero Sí. mejor me fui por otro lado por estar pensando en otras preguntas. Pero creo que cuando mi camarógrafo se da cuenta que yo no estoy sabiendo preguntar más cosas, o sea, cuando empieza a ver que ya me estoy quedando otra vez sin ideas, fue que saca él su primer carta de tirar una pregunta sin preguntar, y fue lo que para mí rescató la entrevista. Sí, bueno, se ve ahí obviamente que ya cuando preguntan sobre el tema de que si tenía como mucho pegue, por así decirlo, porque venían platicando del tema del vampiro canadiense. Y ahí es donde, pum, se rompe como la tensión, porque pues ya la tensión de Blue Demon Jr. ya no es hacia el trueno, sino es hacia otra persona. Pero cuando tú ibas entablando las preguntas o las ideas que querías aterrizar, ¿en algún momento te llegaste a sentir eh, desesperado por decir, te voy a hacer esta pregunta, pero ojalá que me la conteste bien, ojalá que esté bien estructurada o algo por el estilo ya al final de la entrevista? Te voy a ser 100% sincero, creo que sí me entré yo como en algún shock de la entrevista, porque al terminar la entrevista no recordaba nada, o sea, solo recordaba que no había estado bien. O sea, no me acordaba de cómo se había ido dando la entrevista como tal. Ok. Y digamos, yo he estado en el tema de creación de contenido y así ya un rato, entonces yo estoy muy acostumbrado a la crítica, ¿sabes? O sea, si a mí me ponen comentarios de cualquier persona donde me dice eres muy irrespetuoso, no ibas bien preparado y lo que sea, no me lo tomo personal, nunca me he puesto a pelear con nadie en comentarios, simplemente agradezco sus comentarios y que estaremos trabajando más para mejorar, ¿no? Claro. Yo, y los comentarios de la gente no me afectan, la verdad. Pero nunca había estado en una situación donde yo sentía que no le había caído bien o no le había agradado el formato a la persona que vamos a ir a entrevistar. Entonces, realmente yo no quería ver esa entrevista. O sea, cuando llevamos en el coche, me tomó 2 días el agarrar mi computadora, descargar los archivos y ver la entrevista completa. O sea, sí me afectó el decir, no lo logré, Ok. ¿no? O sea, porque era una meta que yo me estaba poniendo el ir creciendo tan rápido y decir, yo lo tengo que lograr al ritmo al que vamos. Y un tropiezo de eso sí me afectó en ese momento. ¿Crees que necesitabas una enjabonada de este nivel como para que pudieras esclarecer el panorama, pudieras aterrizar mucho mejor el contenido y quizás prepararte un poco mejor, entre comillas? Y lo pongo entrecomillado porque todos los que hacemos este trabajo, obviamente elaboramos una escaleta y previamente preguntamos, hacemos un previo, cosa que yo he visto que lo haces y desde este lado yo no noto algo que hayas hecho mal, pero ¿necesitabas que llegara este tipo de sacudida para reaccionar? Sí, 100%. ¿Sabes por qué? Porque mira, Blue habrá sido muy firme y muy fuerte con lo que me dijo, o sea, muy conciso. La verdad es que me recuerda como a los abuelos o los papás de antes, ¿sabes? O sea, como muy nadie te va a regalar nada. O sea, si tú quieres ganarte esto, búscalo y gánatelo, ¿no? Y la verdad creo que fue algo muy bueno el tenerlo con una persona como Blue Demon, este resbalón, porque no fue una persona grosera. Hay personas que tienen una personalidad dentro de la lucha libre muy fuertes, muy, como digamos, por ejemplo, Doctor Wagner, ¿no? Doctor Wagner es rudo, o sea, su personaje es de rudo, ¿no? Sí, hace poco también le hicimos una entrevista a él, de las rápidas que tenemos así de TikTok, y todo el tiempo igual como que no se dio como yo quería, ¿sabes? O sea, porque le hacía una pregunta y me interrumpía y se reía con la gente y en una de esas me dio una cachetada como de personaje, pero nunca una personalidad de la lucha libre me había tocado más allá o sea, allá de tocarme a mí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ese tipo de cosas yo digo, a ver, güey, si una persona como Blue Demon fue de esta manera, un doctor Wagner, en una situación de una hora donde las preguntas no le van a gustar, creo que se podría poner mucho más pesada este tipo de ambientes. Entonces sí fue tengo que parar de estar buscando de golpe a las estrellas más grandes de la lucha libre para traerlas al canal y empezar a traer estrellas de nivel bueno que agraden con la gente, pero que también busquen ellos darse a conocer. O sea, ahorita, digamos, como Princesa Azul es una luchadora que sí empieza a tener un cartel dentro de la lucha libre, pero que busca también publicidad para ella.
Entonces, traen la mejor disposición de venir a una entrevista. Cuando tú vas con una leyenda, te están haciendo el paro, si lo ves de esa manera, ¿no? O sea, Sí. tú estás a favor de venir a tu programa, güey. Entonces, siento que tengo que foguearme con las personas que tengan la disposición y ir viendo qué situaciones se dan para el momento en el que llegue a tratar con otra leyenda, estar bien preparado. Porque Oye, también, o sea, la personalidad de cada persona, ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí. Obviamente hay que estar preparados para ver si tiene un mal día o inclusive atreverte a preguntar, oiga, ¿qué tal su día? No, pues muy pesado. Entonces, desde que ellos ya te dicen muy pesado, sabes que a lo mejor la entrevista va a estar un poco tensa, ¿no? Entonces son como tips que de repente uno te puede ir dando, así como de, haz esta pregunta, empieza como iniciábamos hace rato, ¿no? Pues de qué color te gusta, algún postre o algo por el estilo, como para ir rompiendo los hielos y salirse de las típicas preguntas que normalmente les formulan. Pero desde este punto, te lo digo, sigue creciendo como vas, sigue formulando tus preguntas a como se te antoje hacerlas, obviamente tocando base con las personas a quien vayas a formulárselas, Claro. porque justamente una escaleta en eso se basa, para llevar un control de la entrevista, para saber qué preguntarles. Pero pues tú sigue como vas. La verdad, felicito tu contenido. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Y no te sientas como regañado y tampoco te sientas bajoneado. Simplemente tómalo como algo positivo, porque seguramente de esto que pasó malo, te van a venir muchísimas cosas positivas, Trueno. No, y te lo digo yo, o sea, primero que nada, muchas gracias a ti por el espacio y por el consejo que dices. Oye, esa pregunta creo que nunca la había considerado, el cómo estuvo tu día, ¿no? O sea, ya desde ahí puedes darte cuenta si viene bien o no, no trae tantas ganas de estar ahí o cosas de ese tipo, pero bueno, están haciendo el esfuerzo de sentarte a platicar un rato contigo de su vida. Sí, Y no, o sea, créeme que lo tomo muy a bien. O sea, el sentido de las primeras semanas la primera semana sí me trajo medio en jaque lo de leer es que primero llegaron comentarios muy buenos. O sea, la verdad, la comunidad de YouTube me dijo como Trueno, estás empezando, no pasa nada, sigue le echando ganas. Y luego ya empezaron a llegar los de hate. Pero eso te digo, realmente no me afectaron. Ya hoy en día no me siento bajoneado ni nada por el estilo. Yo veo la entrevista ahorita y me la vuelvo a echar todavía para ver qué errores cometí antes de irme a sí. otras entrevistas. Y como dices, la verdad es que sí se me han abierto más puertas. O sea, te voy a ser bien sincero, yo ahí había grabado apenas para ese 2 episodios en ese momento y uno todavía ni se publicaba. O sea, todavía no lo no, 3 episodios y uno todavía no se había podido publicar, apenas se va a publicar por permisos de la AAA y cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo sentía que si no se daba esa entrevista, sentí que no se iba a poder abrir nunca más, o sea, no nunca más, pero me iba a faltar todavía tiempo para que luchadores quisieran venir a conocer al Trueno Chávez en su podcast. Y a raíz de eso se me han abierto las puertas cañón. Ahorita ya tenemos todo el mes que entra lleno de las entrevistas para el Trueno Chávez. Entonces, Chingón. y agradezco mucho a Blue Demon porque haya sido como haya sido, ayudó a abrirme las puertas y era algo que tenía que estar en mi camino para yo aprender, ¿no? Entonces, también te doy las gracias a ti porque sé que esto pues le va a seguir dando foco al personaje y gracias por escucharme y darnos este espacio contigo. No, hombre, gracias a ti, hermano, por habernos dado pues parte de tu tiempo y de habernos contado esas experiencias que mucha gente pues no supo qué pasó al terminar esta entrevista, mejor dicho. No estamos por despedirnos, pero antes de irnos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, yo aparezco como el Trueno Chávez en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Ahí pueden encontrar todo el contenido que ahí tenemos y nuestro podcast en YouTube y los clips pues en TikTok, Instagram y Facebook. Perfecto, hermano, te agradezco muchísimo. Que las buenas vibras sigan llegando y que el hate nos siga alimentando, dirían por ahí. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por el espacio de verdad. Y pues seguiremos por ahí en contacto. Ya ahí nos podremos escribir si tenemos algo que platicar en algún momento. Hombre, te agradezco. Muchísimas gracias por haberte pasado el podcast. Esto fue uno de los episodios que más esperábamos, el poder platicar con el Trueno Chávez y esta anécdota que se lleva para seguir creciendo con el hijo de una leyenda como lo fue Blue Demon Jr. Recuerden que yo soy Martuber, las redes sociales están apareciendo justamente aquí abajo y si nos siguen, comparten y comentan, quiero decirles que los quiero mucho.
Peace.